¿Cómo les va, amigos de Tiempo Extra? Esta es la historia de Jorge Almirón, el nuevo entrenador de Boca Juniors que arrancó con 2 partidos y con derrota, en realidad. Con 2 derrotas, récord negativo para Jorge Almirón, la primera vez que un técnico arranca con 2 derrotas sin convertir ningún gol. Bueno, veremos si revierte esta mala racha. ¿Cómo es la historia de Jorge Almirón? Comenzó su carrera profesional en el 91 jugando en el club de su ciudad, el nacido en San Miguel, Gran Buenos Aires, Argentina. En el 94 fichó por el Santiago Wanderers y ganó el campeonato de la B de Chile, lo que posibilitó el ascenso a la primera. Luego terminó pasando al Deportivo Español, donde incluso le metió un gol a Boca en la Bombonera. Tras un pequeño paso por el Deportivo Español, este hijo de trabajadores de la fábrica textil pasó a México, gracias incluso a este partido que jugó en la Bombonera. Llegaría a un paso bastante largo de la mano de la Volpe, donde defendió las camisetas de Atlas, Monarcas Morelia, Querétaro, Atlante, León y Dorados de Sinaloa. El quizá menos conocido de estos equipos, pero recordado por el paso de Diego Armando Maradona. En 2009 se retiró y arrancó a dirigir este mismo equipo, Dorado de Sinaloa, donde había quedado acéfalo de técnico, y le dijeron a él, que era uno de los jugadores, una especie de Cholo Simeone, podemos decir como cuando arrancó el Cholo Simeone a dirigir. Bueno, pasó de jugador a técnico en horas. Fue su primera experiencia en Dorado de Sinaloa en octubre de 2008 y estuvo 23 partidos en la segunda división de México, con una marca de 8 victorias, 9 empates y 6 derrotas. Luego volvió a la Argentina y lo hizo para Defensa y Justicia. En su presentación en el club de Varela fue en julio de 2009 y estuvo hasta febrero de 2010. Comandó al Halcón en la B Nacional durante 18 juegos, con 5 triunfos, 6 empates y 7 caídas. Luego volvió en el 2012 y en 27 encuentros logró 12 alegrías, 10 pardas y solo 5 caídas. La segunda etapa fue bastante buena de Almirón en defensa y fue la que empezó a catapultarlo como un técnico reconocido en nuestro fútbol argentino. Pero bueno, después de la primera etapa en defensa, volvió a México para dirigir los Tiburones Rojos de Veracruz. En ese entonces lo hizo un poco más de un mes. Fueron 7 partidos con 2 alegrías, 2 empates y 3 derrotas. No le fue tan bien, pasó a Correcaminos de México, donde estuvo en 31 encuentros, cosechó 9 victorias, la misma cantidad de empates y perdió 13 partidos. Esto en la segunda división. Tras su segundo ciclo en defensa, regresó a México y debutó en primera. Por primera vez era técnico de primera en Tijuana, donde entre julio y noviembre se fue con un récord de 8 victorias, 7 empates y 6 caídas. Luego le llegó la gran oportunidad en la primera de Argentina, Godoy Cruz, donde quizá la mayoría lo empezamos a ver con otros ojos. En el Tomba, Almirón dio un salto de calidad porque, si bien estuvo solo 6 meses, en 2014 consiguió 9 victorias, 5 empates y 5 derrotas en 19 partidos. Consiguió el 4º puesto, la clasificación a la Sudamericana y un grande pondría los ojos en Jorge Almirón. Nada más y nada menos que Independiente, que volvía a la primera división luego de ese descenso histórico del club de Avellaneda. Como la mayoría de los entrenadores que pasaron por el rojo en estos últimos años, no le fue como la historia del club manda. En este casi año, de julio de 2014 a mayo de 2015, lo dirigió en 35 partidos, con 15 victorias, 10 empates y 10 derrotas. Peleó el primer torneo en el regreso a primera del club de Avellaneda y logró clasificar a la Sudamericana, pero el año siguiente no fue el mejor y luego de perder el clásico contra Racing Club fue despedido. Le llegaría el momento de gloria, quizá, a Jorge Almirón, que sería Lanús. El conjunto granate tuvo 2 pasos muy desiguales, pero el primero fue muy bueno. Fue en el auge de su carrera como entrenador en 2016 y 2017, donde consiguió 3 títulos.
Torneo de Primera División 2016, Copa Bicentenario y Supercopa Argentina. Un equipo que dejó su huella en el club y lo que mostraba en el campo de juego era muy bueno, la verdad. En ese lapso sumó 42 triunfos, 13 empates y 24 derrotas en 79 partidos, con un 72% de eficiencia. Además, dato no menor, logró llegar a la final de la Libertadores 2017 tras unas semifinales muy disputadas en las que eliminó a River Plate. En su regreso a Lanús, luego de varios años en el 2022, solo estuvo 6 meses. Y la verdad que los números no fueron los mismos. Estuvo 28 encuentros, con 8 alegrías, 10 igualdades y la misma cantidad de derrotas. Pero bueno, luego de este primer paso en Lanús, pasó a Colombia por primera vez, Atlético Nacional, uno de los conjuntos más grandes, si no el más grande de ese país. Y entre enero y agosto de 2018 se hizo cargo y en 42 partidos registró 23 victorias, 10 empates y 9 derrotas. Es verdad que no pudo coronarse en ninguno de los torneos que jugó. Pero le llegó el llamado de San Lorenzo y quizás fue el error que tuvo Jorge Almirón en su carrera. ¿Por qué? Porque él se podría haber quedado unos meses más en Colombia y sin embargo eligió volver para dirigir al Ciclón. Allí estuvo desde noviembre de 2018 a mayo de 2019 y ganó apenas 5 de 25 encuentros, 3 empates y 7 derrotas. Le fue muy mal en San Lorenzo de Almagro. Luego tuvo una especie de exilio, aunque obviamente con petrodólares, en el Al-Shabaab de Arabia Saudita, aunque solo fueron 11 partidos entre julio y diciembre de 2019, con 4 alegrías, 3 igualdades y 4 derrotas. Su último club había sido el Elche, al que lo dirigió en 2 etapas. El primero, entre agosto del 2020 y febrero de 2021, donde tuvo un andar irregular, pero dentro de todo lo salvó del descenso. 24 partidos, con 5 triunfos, 9 empates y 10 caídas. Sí, no son tan buenos números, pero el Elche es un equipo que siempre, desde que ascendió, siempre está peleando para no descender e incluso hoy en día está muy complicado. Y tras su segundo paso, volvió justamente para dirigirlo en esta temporada, a fines del 2022, pero apenas lo dejaron en 5 partidos que no pudo ganar. 2 empates y 3 derrotas para cerrar lo que es hoy en día la carrera de Almirón, que hace mucho que no tiene éxito. La verdad que desde aquellos recuerdos en Lanús, donde logró los 3 títulos, los únicos 3 títulos que tiene como entrenador, y aquella final en la Libertadores, Jorge Almirón la verdad que no ha logrado consolidar sus ideas frente a los equipos que le ha tocado dirigir. Veremos si le toca en Boca Juniors acomodarse, un Boca que viene muy mal. Es verdad que ya el arranque de Almirón no es el mejor, sino, bueno, estadísticamente tenemos que decir que es el peor en realidad, en lo que es el récord, pero bueno, recién van 2 partidos, hay que tener mucha paciencia, hay muchos juveniles muy interesantes en Boca. Veremos cómo le va al técnico nacido en San Miguel. Si te gusta este tipo de contenido, seguinos, danos like y compartilos. Si te gusta, vamos a seguir haciendo videos de este estilo. Suscríbanse, que es muy importante para nosotros, comenten qué opinan de este tema y hasta luego.